muchísimas gracias por su preferencia. Lo habíamos anunciado. Estamos con el señor Javier Mori Cockburn, él es director legal de Equifax Perú, Infocorp, y vamos a desarrollar un tema muy interesante porque todos en algún momento hemos estado no tentados en la necesidad de acudir a un crédito, si es que ya no lo tenemos, y muchas veces la pregunta es el tema, ¿no? De qué es lo que ocurre si es que de repente por ahí no cumplo con pagar a tiempo estas cuotas que tengo que pagar, qué pasa si es que entro a pagar la mora, qué pasa si es que de repente tengo el dinero y puedo hacer un pronto pago, qué pasa si de repente por ahí incumplo. Esta palabra Infocorp a muchos nos suena de repente un poco negativo, ¿no? ¿Qué pasa si con mi historial crediticio? Bueno, todas esas consultas las vamos a resolver ahora con el señor Mori porque esta es una manera interesante de absorber consultas en relación a nuestro historial crediticio. ¿Cómo está, señor Mori? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Jennifer. Muchas gracias por la invitación. En principio hay que tenerle miedo a Infocorp, a estar en la lista de Infocorp. ¿Solamente están los morosos en Infocorp? No. Un elemento que es bien importante que todo el mundo conozca es que en la base de datos que maneja Infocorp Equifax Perú, que es la empresa a la que represento, está lo que se suele denominar como información positiva, es decir, información de cumplimiento, pero también obviamente está la información de morosidad, que se le suele denominar negativa. Entonces, hay información que muestra en general el buen o el mal cumplimiento de las personas. Entonces, la gran mayoría de personas estamos registradas al momento de haber obtenido cualquier crédito, etcétera, ya por ese solo hecho estamos registrados y obviamente va a mostrar nuestro historial crediticio, que yo siempre trato de poner una analogía, que es el historial crediticio es como si fuera el currículum vitae de una persona, pero en el ámbito del tema de crédito. Entonces, no solamente es una foto, sino es una historia. Ahora, ¿en qué momento es cuando uno ingresa al registro de esta central de riesgo? Cuando, por ejemplo, yo accedo a una de estas tarjetas de crédito que ahora a uno se las extienden de manera tan sencilla como estos grandes almacenes, Ripley, Saga, y otorgan tarjetas de crédito de manera tan rápida. En esos momentos ya estoy en la lista de Infocorp. Sí, digamos, las tiendas a las que usted menciona usualmente operan a través de bancos, de entidades financieras, y por lo tanto uno obtiene una tarjeta de crédito, que es una línea de crédito, y eso entra dentro de la información del sistema financiero que es reportada a la base. Ahí ya estoy entrando porque eso está inmersa en la Superintendencia de Banca y Seguros. Exactamente. Entonces, lo importante es entender que cuando yo obtengo estas tarjetas de crédito, cuando obtengo un crédito vehicular, cuando de repente, ojo, el concepto es interesante, porque el concepto de crédito es más allá del crédito, de la entrega de dinero en el sistema financiero. Por ejemplo, un celular, digamos, postpago, es también o implica también un servicio a crédito, porque yo utilizo el teléfono y lo pago a fin de mes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí también hay un crédito, es un pago a crédito. Entonces, a través de este tipo de operaciones yo voy apareciendo y armando día a día que es mi currículum crediticio. Entonces, lo importante es que las personas sean conscientes de que con lo que hacen todos los días, cada mes, van armando este historial, que es su mejor carta de presentación, o puede no ser buena si es que no han sido cuidadosos en el manejo de Ahora, sus claro, finanzas también. eso de alguna manera va a permitir que nosotros podamos obtener mejores tasas y condiciones de pago, si es que estamos intentando conseguir un nuevo crédito o un crédito real, ¿no? De créditos o bienes a crédito o servicios que se pagan a crédito. También ese es el abanico de posibilidades es amplio. Bueno, entonces acá la pregunta cae de madura: ¿qué sería lo recomendable al momento de que uno, o en qué cosas uno debería de fijarse cuando va a buscar un crédito? A ver, para otorgar un crédito, digamos, en términos generales, cuando se hace esta evaluación, y no la hacemos nosotros, eso es un elemento importante. La empresa que otorga el crédito, digamos, una entidad financiera, es la que toma una decisión, y toma esa decisión sobre la base, de los ingresos de la persona, historial crediticio, que es la información que nosotros proporcionamos. Entonces, de repente, y para poner un ejemplo, de repente yo puedo tener un muy buen historial crediticio, ¿no es cierto? Es decir, nunca he caído en morosidad, y de repente, pero tengo ya una hipoteca, tengo de repente un crédito vehicular y tengo una tarjeta de crédito que tiene un buen uso. Entonces, a pesar de que no tengo ninguna morosidad, yo voy a pedir un crédito adicional y de repente me dicen, usted ya está llegando a su límite de posibilidades de pago. Entonces, de repente también
a lo que voy con este ejemplo es que no necesariamente hay que ser moroso para verse afectado. Lo que pasa es que hay que ver las posibilidades de pago de una persona. Bueno, y dentro de las posibilidades siempre los especialistas, ¿no?, que son los entendidos en eso, señalan de que no hay que endeudarse en la medida de lo posible sobre el 30% de los ingresos mensuales. Es correcto. Es algo básico. Eso es bien importante porque hay que recordar que lo que mencionaba hace un momento, el tema incorpora el nivel de ingresos de la persona o del núcleo familiar. Entonces, recordemos que cuando yo utilizo el crédito, y es un crédito que pago a largo o mediano plazo, voy a tener que destinar determinado monto de mis ingresos para ir pagando estas deudas. Pero además tengo que comer, tengo que vestirme, tengo que transportarme, tengo que servicios médicos, en fin, lo que sea. Entonces, como bien señala, se suele señalar entre 30 y 35% como el límite de destino de ingresos para el pago mensual de deudas, ¿no? Es bien importante. Ahora, ¿qué es lo que uno debería de preguntar en todo caso a esta entidad prestadora del crédito cuando uno está accediendo a ello? Tengo entendido que existe esta tasa de costo efectivo anual, que también uno tiene que de alguna manera informarse para hacer esta comparación de repente con otras entidades, para ver cuál es el beneficio y si es que también está en mis posibilidades de acceder a ello y pagarlo, ¿no? Es correcto. A veces esta información puede sonar un poco técnica, las tasas, de repente no entiendo bien la tasa. Y quizás ya desde la experiencia, no necesariamente de la empresa, sino como cualquier consumidor, cualquier usuario, lo que uno debería pensar es, ok, yo hoy día tengo estos ingresos, hoy día tengo que pagar estas deudas, tengo de repente o no tengo un excedente, hay que definirlo, pero lo que hay que tener claro es cuánto voy a pagar mensualmente y por cuánto tiempo. Es decir, al final del día, lo que yo personalmente le preguntaría a quien me va a otorgar el crédito es que cuánto voy a tener que pagar mensualmente y por cuánto tiempo, porque ahí voy a estar tomando de ese 30% de ingresos algo, una parte, para ver cómo puedo, si voy a poder enfrentar esta situación a futuro, ¿no? Ahora, y sería pertinente también saber cuánto de ese porcentaje, ¿no?, de ese TCEA, tengo entendido que son las siglas, incluye los gastos, las comisiones, los gastos administrativos y el monto preciso que va a ir justamente para la deuda que yo he contraído con esa empresa. Correcto, digamos, es información importante. Porque a veces cuando uno hace la suma, uno termina pagando tantos años y en verdad es poquísimo de la deuda real de lo que uno está pagando mensualmente. Es correcto, y ahí lo razonable es, para no entrar en el tema de la composición del crédito, es cuando una persona va a obtener un crédito, lo interesante sería que la persona trate de buscar varias opciones para ver cuál de ellas finalmente le conviene en términos de cuánto va a pagar mensualmente y por cuánto tiempo. Entonces creo que lo ideal es que el consumidor busque opciones, porque hay opciones. Y que sea un consumidor informado. Y esa es la palabra clave también, el tema de la información, y por eso es que es tan necesario este tema de acudir y revisar en Infocorp cómo está nuestro historial o nuestro currículum crediticio, porque no solamente eso nos vuelve a nosotros atractivos para un potencial crédito que vayamos a solicitar a alguna empresa, sino también de repente al momento de que nosotros queramos hacer alguna transacción, negocio o con otra persona. Y hay una página web, tengo entendido, que tienen ustedes, en la cual nosotros podemos recurrir para poder hacer la consulta, en principio, de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿No? Sí. Es importante, a ver, y aquí quizás para explicarlo un poquito, a veces muchas personas no entienden bien este tema de la información crediticia, del reporte de crédito, que es a lo que nos estamos refiriendo. Hay varias opciones para acceder a esto. Hay algunas presenciales, es decir, que una persona va y puede obtener su propia información. O también ¿y a dónde va cuando va? Precisamente, los métodos, nosotros tenemos una agencia que queda en la avenida Rivera Navarrete, 849 en San Isidro. ¿Y por qué es interesante también? No solamente porque ahí puedo obtener, por esa vía puedo obtener mi reporte gratuito, impreso cada 6 meses, de manera gratis, o sea, gratuita. Cada 6 meses yo puedo acudir allá a pedirla, a solicitarla. Y obtengo ese reporte impreso. Incluso si ya hice uso de ese derecho que está reconocido en la ley, yo puedo ir todos los días, si así lo quiero, a mirar la información en las pantallas en la misma agencia. ¿Y por qué es importante también a veces ir a la agencia? Porque ahí hay personal que le puede orientar y le puede definir, mire, esto es así, y para que uno pueda entender de mejor manera la información que tiene registrada. Esos son, digamos, las opciones legales, pero por encima de ello nosotros hemos establecido algunos canales incluso no presenciales. Uno de ellos es a través de Internet. Entonces, a través de Internet, a través de esta página que es
www.infocor.com.pe/reporte gratuito. No, la persona, justo en la parte inferior de la pantalla, ahí está. La persona puede registrar sus datos y obtener su propio reporte. ¿Ok? Entonces, de esa manera puede no solamente saber, sino incluso si es que hubiese algún error, porque también puede ocurrir, hay un error en la información registrada, o incluso o puede haber que no haya habido error pero no está completamente actualizada, también puede solicitar igual gratuitamente que el error se corrija o que la información se actualice. Entonces es importante, todo un procedimiento en el cual puedo entrar, si es que yo verifico. Un procedimiento muy sencillo, no, o sea, igual es gratuito, igual simplemente tengo que identificarme, dejar una copia de mi DNI y plantear mi solicitud, o que se rectifique o que se actualice. Pero es un proceso muy simple. Incluso veo, ¿no?, que sería de repente indispensable, si es que uno va a acceder por primera vez a esa información, acudir a Rivera Navarrete 845 de San Isidro, 849 para justamente pues verificar que, si no, para que se actualice la información. Y adicionalmente nosotros tenemos también una aplicación que se llama Equifax Mobile, de móvil en inglés, a través de la cual yo puedo acceder incluso directamente a través de los smartphones. De los smartphones. Un aplicativo. Es un aplicativo tanto para iOS, que es Apple, como para Android. Y me puedo bajar el aplicativo y puedo obtener inmediatamente un resumen de mi estado en el sistema financiero. Entonces también es otra opción para explorar y tener a la vista. Ahora, ¿qué riesgos hay de que yo pueda, claro, usted nos acaba de decir que yo puedo entrar por internet a través de esta página a verificar mi historial crediticio, pero ¿qué seguridad hay de que de repente otra persona no vaya a ingresar con mi información personal, como mi número de DNI, ¿no?, mi nombre, mis apellidos, mi dirección, distrito, teléfono celular, mi correo, que son información muy sencilla de obtenerla, y que también pues se vaya a estar hurgando mi historial crediticio, ¿no? Correcto. Una de las preocupaciones nuestras es el manejo de la información, y a través de estos medios no presenciales, lo que nosotros vemos, como hacen por ejemplo muchos bancos, a veces uno quiere hacer una operación y la persona que la atiende le hace una serie de preguntas que lo que se suele decir es información que no es de billetera, es decir, no es información que esté en el DNI. Entonces de repente me empiezan a preguntar, a ver, para saber si usted es usted, dígame con quién tiene un crédito, con cuál de estas empresas tiene un crédito, y ese tipo de preguntas que en principio solamente es de conocimiento de la propia persona. De esa manera, cuando uno accede y empieza a llenar sus datos, va a empezar a recibir este mecanismo de validación de identidad. Entonces, una vez que uno pasa la validación de identidad, digo, en principio la persona que está accediendo es quien dice ser, ahí accede a su propia información. A la información, claro. Ahora, eso es por un lado, ¿no? Por el tema de la confidencialidad, ¿no? Está muy bien que se den todos estos filtros, pero también, ¿no?, hay una parte negativa, porque si en caso yo estoy haciendo un negocio con una persona, me gustaría saber el historial crediticio de esa otra persona, ¿no?, y conocer pues que es una persona legal, que está trabajando de manera lícita y que no tiene pues de repente por ahí deudas con entidades prestadoras de créditos, y que no es una persona sujeta a crédito. Correcto. Y en esos casos, si estamos hablando de la adquisición de un reporte específico, lo que tenemos también de la misma manera son los métodos presenciales, acudiendo a la agencia cuya dirección se ha señalado, pero en ese caso hay que llevar simplemente una autorización simple de la persona y copia de su DNI. Carta poder simple. Sí, es una autorización y los modelos están en la propia agencia. Entonces uno obtiene la autorización, copia del DNI, y con esa autorización yo puedo acceder al reporte del tercero. Y en el caso de los medios, por ejemplo, como Internet, el sistema, además de validación, va a empezar a hacer preguntas sobre el tercero. Entonces, de manera que de alguna manera haya este vínculo, porque si yo estoy haciendo negocios con alguien, en principio estoy en contacto con ese alguien, y la verdad creo que no debería tener nada de extraño decirle, señor, quiero yo conocer cuál ha sido su historia crediticia, si le voy a alquilar una casa, quiero saber cómo paga, si le voy a alquilar de repente un taxi, no sé. Entonces ese tipo de cosas no debería ser extraño decir, ok, yo quiero saber cómo
¿Es usted un buen pagador? ¿Es usted un mal pagador? ¿Es usted un buen pagador que tuvo problemas en el pasado? Entonces eso es importante y debería ser parte de de hacer negocios cotidianamente, ¿no? Debería ser parte, exacto, usted lo ha dicho muy bien, parte de hacer negocio en nuestro país, el que la persona libremente que está haciendo una transacción o va a hacer una transacción comercial con una persona, ya sea de préstamo o incluso de constituir una empresa, libremente diga, vamos ahora a sincerarnos, vamos a ver ambos nuestro historial crediticio, ¿no? Para que se vea que en efecto una obra de buena fe. Incluso, claro, si yo estoy asumiendo algún tipo de empresa con otra persona, este va a ser mi socio y vamos a asumir obligaciones y responsabilidades. ¿Cómo saber que uno no carga con esos pasivos, no? Y bueno, yo creo que también incluso hasta el momento de establecer una relación sentimental, así no cae incluso en esos problemas, cualquier tipo de relación que es válido. La verdad, el tema, si bien hay un contenido patrimonial dentro de por ejemplo, el matrimonio y ese tipo de cosas, este tipo de información está orientada, la finalidad de este tipo de información es otra, ¿no? Es decir, voy a hacer negocios con esa persona. Pero ¿qué negocio es más importante que nadie impide que yo agarre mi propio reporte y se lo entregue a mi pareja. Pero eso es importante porque uno realmente con esta herramienta puede sincerarse realmente, ¿no? Tiene la información completa. Ahora, hay algo importante que me ha hecho recordar. ¿Qué ocurre si yo ingreso pues a la lista de Infocorp y lamentablemente en uno de los créditos me retrasé, se generó una mora, ya está, imagino que figurando como una situación no negativa dentro de mi historial, de este currículum crediticio, y ya cumplí luego con pagarla? ¿Esto cuánto tiempo es que se queda como morosa? A ver, ahí hay varios, asumiendo que la información es correcta, es decir, que no hay ningún error, sino que efectivamente hubo una deuda y efectivamente no se pagó. Si yo cumplo con pagar la deuda, lo que se suele recomendar es primero obtener de mi acreedor una constancia de no adeudo. Imagínense un banco, entonces yo digo, señor, yo tenía con ustedes un crédito, me retrasé y ya lo pagué. Entonces primero lo importante sería que yo le pida al propio banco, en este caso, y el banco tiene que otorgármelo gratuitamente, una constancia de que ya no le debo. Entonces, con eso primero yo tengo una certificación de eso. Eso es lo más recomendable. Si esta deuda ha sido registrada, lo que también hay que solicitar es la actualización de la información. Entonces y hay varias vías para ello. Una de ellas es recurrir al propio, en este caso al banco, y decir, señor, ustedes tienen que actualizar, o incluso puede recurrir con nosotros y de pronto decir, sí, yo tenía esta deuda, pero ya se actualizó y nosotros canalizamos el pedido con la fuente de la información que es el banco, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Ahora bien, si la información está, y aquí regreso a este concepto que dije al inicio, que el historial crediticio, el reporte de crédito, es como el currículum de la persona. Claro. Entonces, lo que muestra no es solamente la foto actual, sino una historia. Entonces, si yo caí en morosidad, por alguna razón, y de repente logro superar esa morosidad, yo dejo de aparecer como un moroso actual. Es decir, la información... incluso en el reporte de crédito hay una sección que es la sección de morosidad, es decir, quienes hoy día, según este reporte, deben dinero, y no lo han pagado. Claro. Entonces, si ya he pagado, yo debo desaparecer de ahí. Pero eso no quiere decir que la información se borra, porque esto se mantiene en una ventana de tiempo y aparezco como una persona que, habiendo caído en una morosidad, ya la superó. Porque es importante diferenciar quien nunca ha caído en morosidad de quien hoy día es moroso, y este tercer caso en donde caí en morosidad pero ya superé la situación. Son situaciones totalmente distintas y que generan una evaluación también distinta, ¿no? Ahora, todo eso es lo que figura, pero digamos que no hay un plazo de vencimiento en la cual de repente esa información de cuando yo caí en morosidad ya se va al olvido. Sí, legalmente hay dos plazos que son importantes tener en cuenta. Uno es un plazo que es aplicable en principio a las deudas en las cuales uno cae en morosidad y no son pagadas. El plazo máximo en el que esta deuda se puede mostrar es de 5 años desde el vencimiento. Es decir, si yo tengo una deuda y no la he pagado y es del año 2013, sigue apareciendo yo impago, como yo no le he pagado. Pero si esta deuda tiene 5 años y no le he pagado igual, por operación de este plazo, la información debe desaparecer.
La información desaparece, lo que no quiere decir que la deuda desaparezca. Exacto. O sea, simplemente ya no es mostrada por las centrales privadas de riesgo como nosotros. Entonces, eso es un plazo legal. Pero hay un segundo plazo, es decir, 5 años. Ojo, pero no quiere decir que pasaron 5 años y yo ya estoy libre, ya estoy limpio, porque las entidades financieras, por ejemplo, tienen modos alternativos de acceder también a esta información. Por ejemplo, este plazo se aplica solamente en las centrales privadas como nosotros. Hay una central en la Superintendencia de Bancos al cual no le aplica este plazo, o información que van recopilando los propios bancos directamente. Entonces, no necesariamente desaparece la información completamente, pero sí, de empresas como nosotros ya porque no sería lo conveniente, ¿no? Porque yo veo de repente es un moroso, ¿no?, con una deuda anterior, y yo digo, está limpio, pero no es que esté limpio, sino que su deuda se fue como que al olvido. Correcto, pero eso demostraría, si pasan los 5 años, demostraría que por lo menos en los últimos 5 años no ha incurrido en morosidad. ¿No es cierto? Entonces, pero hay un segundo plazo, que es también importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si yo caigo en una morosidad, no puedo pagar o no pago mis deudas y de pronto las pago? Cuando yo cumplo con pagar mi deuda morosa, la información se va a mantener, pero por 2 años. Porque la situación es distinta. Una cosa es, yo sigo siendo moroso, o otra situación es, yo caí en morosidad y ya lo superé. Claro. Entonces, si yo pago mi deuda morosa, la información se mantiene en histórico durante 2 años. Entonces, porque son situaciones bueno, eso sí es interesante y es importante, porque de esa manera uno conoce que, bueno, en efecto, cayó en morosidad, pero no ha cumplido. Porque claro, hasta el final, si yo tengo al frente una persona que sé que hoy día no paga sus deudas, no es lo mismo una persona que puede de repente en su momento perdió el trabajo, etcétera, pero es responsable y se ocupó de sus deudas y las resolvió. Ahora, ¿y qué ocurre con aquellas personas que de repente, en la medida de lo posible, tuvieron la suerte de tener un dinero extra, hicieron un pronto pago de un crédito? ¿Eso también aparece en el historial? Eso aparece además como positivo. ¿Por qué? Porque yo tenía un crédito, yo tenía una línea de crédito y yo la cancelo. Lo que muestra es mi capacidad de pago. Entonces, esa historia se mantiene igual por ese plazo. Ahora, y es conveniente justamente, si uno tiene de repente el dinero en mano, acudir a estas empresas para solicitar créditos y luego cancelarlas, para tener historial crediticio. ¿Eso es preferible para una persona en vez de no tener historial crediticio? Hay que tener mucho cuidado con solicitar créditos para pagar créditos, porque uno puede entrar en un carrusel. Exacto. Pero, por ejemplo, es bien interesante, estamos en el mes de julio y hay una parte de la población que recibe, por ejemplo, sus gratificaciones. Y ahí, por ejemplo, es interesante, o es importante, y creo que mucha gente lo hace, es ese dinero, eso que es un ingreso extra, que uno sabe que viene, pero es un ingreso que no es regular, no es todos los meses. De repente yo puedo, si caí en morosidad, tratar de resolver mi situación, ¿no es cierto? Y si no he caído en morosidad y tengo, por ejemplo, un crédito, lo que yo puedo hacer es tomar parte de ese dinero para, o reducir las cuotas, es decir, yo pago mensualmente, por decir 1.000, y ahora hago un pago y voy a pagar ya todos los meses, digamos, 500. Entonces me libero un poco, o a veces mantengo la cuota pero reduzco el plazo. Entonces, y tenía que pagar por 12 meses, voy a pagar lo mismo pero voy a pagar 6 meses. Así es. Entonces, cuando uno recibe algo de ingresos adicionales, creo que es bueno pensar primero en ordenar la casa, ¿no? Entonces, ese tipo, y obviamente hay que tener cuidado, sobre todo ahora, y lo mencionaba hace un momento, a veces uno tiene la tentación de tener 2, 3, 4, 5 tarjetas de crédito. Hay que tener cuidado porque a veces uno se descuida un poco y puede terminar muy endeudado. A veces hay gente que paga una tarjeta de crédito con la otra. Y lo recomendable es no sacar dinero. Y al final eso es hacer tapar un hueco haciendo otro. Entonces al final del día uno puede terminar muy endeudado. Vestir un santo desvistiendo a otros, es muy cierto, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de créditos, pero buenísimo esta herramienta que ustedes tienen en Infocorp para tener la información de cómo está nuestro historial, nuestro currículum crediticio, ¿no? Ahí está, justamente www.infocorp.com.pe/reporte gratuito, y también está la dirección Rivera Navarrete 849 en San Isidro, para que usted pueda acceder a este reporte gratuito impreso. Es importante conocer cómo vamos, ¿no? En nuestra historia crediticia. Muchísimas gracias, señor. Un gusto haber conversado con usted, y bueno, en definitiva hay que visitarlos para ver cómo está uno. Gracias, cuando quieran, a su disposición. Muy bien, así que por lo pronto ya lo sabes, usted tiene la dicha de recibir una gratificación, un aguinaldo, un dinerito extra por fiestas. Primero, honre sus deudas, cumpla con pagar de repente un poquito más si es que lo permite. 10:26, hacemos una pausa.
Regresamos con más información, no se muevan.